Muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar sobre diabetes y nuestro grupo está conformado por Cristian, Dayana, Marcela y Valero. Bueno, comenzando, hablaremos sobre la historia y algunas generalidades sobre la diabetes. Diabetes mellitus se deriva del latín en la traducción literal de orina dulce como la miel. Y a los diabéticos se decía antes para diagnosticar a los diabéticos como que la carne y los huesos corriendo junto con la orina, ya que pues como su traducción lo dice, la orina tenía un aroma dulce tanto que las moscas se paraban sobre ella. Como pueden observar en el mapa, en el 2013 se registraron 381,8 millones de casos y se estima que para el 2035 existan 591,9 millones de casos, teniendo un incremento del 55%. Existen cuatro tipos de diabetes, que simplemente sería la diabetes tipo 1, la tipo 2, la prediabetes y la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 pues, es dependiente de insulina, ya que pues muchas veces las células beta son destruidas por el sistema inmunológico. Las tipo 2 son las resistentes de insulina, ya pues debido a algunos factores que ya presentarán más adelante. La prediabetes simplemente se define como altas concentraciones de azúcar en sangre, pero sin ser tan altas como la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2. Y la diabetes gestacional es simplemente que algunas hormonas del embarazo esto no cortan la señalización de la insulina en diferentes formas. Ya entonces hablaremos sobre la insulina, pero posterior a hablar de la insulina es necesario expresar qué célula es la que la secreta. La célula que secreta son las células beta pancreáticas, las cuales son aproximadamente el 70% de las células del páncreas. Sus gránulos de secreción poseen un diámetro de 300 nanómetros, lo cual eso es bastante grande para un gránulo de secreción, y fabrica la insulina en etapas. La fabricación de insulina se genera en tres etapas. Como pueden ver aquí, la estructura de la insulina es una cadena A y otra cadena B unido por puentes disulfuro. Entonces, la insulina se genera, la preproinsulina se crea en el ribosoma, y en el retículo cuando pasa el retículo endoplasmático, bueno, se corta una secuencia señal, la cual ya lo convierte en proinsulina. Esta proinsulina es importada al aparato de Golgi, donde se corta otra parte de esta, la cual se llama secuencia de conexión, y ya al tener la cadena A y la cadena B separadas, simplemente estas se unirán por puentes disulfuro generando la insulina. Esta insulina se almacena en vesículas llamadas hexámeros. Estos hexámeros poseen, como pueden observar, una ecuación de zinc 2, calcio 1, insulina 6. Esta pues simplemente lo que hace es que el zinc y el calcio mantienen estabilizado este hexámero hasta su secreción. La secreción de la insulina inicia cuando la glucosa entra a las células beta pancreáticas mediante GLUT2. Después de que la glucosa entra, pues se genera el ciclo respiratorio, como ya todos los conocemos, aumentando una concentración de ATP en la célula. Al aumentar esta concentración de ATP, lo que hace es cerrar los canales de potasio dependientes de ATP. Al cerrar estos canales, se despolariza la célula, permitiendo la apertura de los canales de calcio dependientes del voltaje de la célula. Bueno, ya que aumenta la concentración de calcio, este aumento de la concentración de calcio activa la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C desdobla el fosfolípido de membrana fosfatidil inositol 4,5 bifosfato. Lo desdobla en inositol 1,4,5 trifosfato y diacilglicerol. Bueno, lo importante aquí es el inositol 1,4,5 trifosfato o IP3. Este se une a los receptores proteínicos sobre la membrana del retículo endoplasmático, así permitiendo la entrada de aún más calcio en la célula, y
bueno, ya esta concentración muy alta de calcio dentro de la célula activa la sinaptotacnia, la cual ayuda a la liberación de la insulina. Como pueden observar, pues acá hay un resumen de las 4 fases de la secreción de insulina para que pues ustedes puedan copiarlas con más tranquilidad y puedan ya tener un mejor resumen. Bueno, siguiendo con el tema, entonces al haber una concentración alta de insulina en la sangre, se permitirá la permeabilidad celular a la glucosa tanto en el tejido muscular como en el tejido adiposo. Se estimulará la glucólisis, se estimulará también la síntesis de glucógeno, como también la síntesis de triacilgliceroles y la síntesis de proteínas, más que todo ADN y ARN. Pero se inhibirá la gluconeogénesis, la degradación de proteínas y también la lipólisis. La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmunitaria que se caracteriza por la inflamación del tejido pancreático, más exactamente los islotes de Langerhans, y posteriormente la apoptosis o la destrucción de las células beta pancreáticas que derivan en la insuficiencia de insulina. El órgano en el que nos vamos a enfocar será el páncreas, y allí es donde más exactamente se ubican los islotes de Langerhans que contienen las células alfa y las células beta. En la imagen B se observan las células alfa y en la imagen C las células beta. Como pueden observar, las células alfa se organizan sobre todo alrededor de las células beta, formando como un estilo de corona, y forman también surcos hacia la parte interna, mientras que las células betas están dispersas por los espacios que quedan entre estos surcos al interior del islote de Langerhans. La destrucción de las células beta se lleva a cabo por la acumulación crónica de células inmunitarias reactivas en los islotes del páncreas. Estas células inmunológicas se sitúan alrededor del islote y lo que causan es una inflamación del tejido que se denomina insulinitis. La regulación homeostática de estos componentes en el sistema inmunológico y en el sistema endocrino posteriormente conduce a la destrucción total de las células beta. Los síntomas clínicos de la diabetes tipo 1 aparecen apenas cuando se ha destruido el 80% de las células beta, por lo que cuando se detecta ya es totalmente irreversible la enfermedad. Como se había mencionado anteriormente, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmunológica, por lo tanto lo primero que ocurre es una falla en la regulación autoinmune del sistema que puede ser causa de irregularidades en el timo o factores ambientales como la dieta o el estilo de vida que lleve la persona. En la imagen se observa lo que ocurre de manera general. Entonces, inicialmente tenemos en la parte superior izquierda los factores iniciales, que son o genéticos o inducidos ambientalmente, que pueden ser, digamos, infecciones virales. Esta primera falla de regulación, que hace que las células beta ya no sean reconocidas como propias en el sistema, conducen a una apoptosis, digamos, inicial, en el cual las células beta producen antígenos que son transportados por las células presentadoras de antígenos hasta las células T vírgenes, las cuales son activadas y pues se vuelven autorreactivas. Estas células T o linfocitos T autorreactivas migran hacia las células beta para continuar el proceso apoptótico, y lo que hacen es producir factores inflamatorios que son los que causan la insulinitis. Las células natural killer también juegan un papel en todo este proceso, las cuales son secretadas ya sea por presencia de agentes virales o por la secreción de autoanticuerpos desde las células del plasma. Todo este conjunto de células lo que hacen es aumentar la velocidad de apoptosis en las células beta,
Los factores ambientales que pueden derivar en la diabetes tipo 1 pueden ser infecciones por virus como el enterovirus o el citomegalovirus, también por una dieta alta en gliadina, que es una fracción proteica del gluten, ya que la gliadina tiene una permeabilidad alta, lo que hace que pueda pasar con facilidad desde el intestino hasta el sistema pancreático. También hay agentes químicos que son específicos y citotóxicos para las células beta, como el pirinurón y la streptozocina, las cuales son utilizadas para crear diabetes en animales y utilizarlos en pruebas de laboratorio. También hay otros factores, por ejemplo la pancreatectomía, que es la extirpación del páncreas o la ausencia congénita del páncreas o de parte del tejido del páncreas, más exactamente los islotes de Langerhans. La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónico-degenerativa que se caracteriza por la presencia de resistencia a la insulina. Esta es una condición en la que las células que normalmente responden a la insulina dejan de hacerlo. El porqué de esto aún es objeto de estudio. Se ha encontrado que la resistencia a la insulina en los tejidos metabólicos como el adiposo, el hepático y el muscular constituyen un rasgo característico de la disfunción metabólica inducida principalmente por la obesidad. También diferentes enfermedades como lipodistrofia, el síndrome del ovario poliquístico, enfermedad del hígado graso no alcohólico, se acompañan de mayores concentraciones de insulina en plasma. Este aumento en la carga de trabajo para el páncreas y la consiguiente descompensación de las células beta es un mecanismo importante para el desarrollo de la diabetes tipo 2. Bueno, pero ¿cómo la resistencia a la insulina genera la diabetes? Pues bien, para mantener los niveles de glucemia, es decir, niveles normales de glucosa en sangre, las células beta tienen que secretar más insulina y así mantener el equilibrio. Como consecuencia, se generan niveles de insulina en sangre superiores a los normales, hiperinsulinemia. Hasta aquí todo controlado, pero llega un punto en el que esta hiperinsulinemia no es capaz de mantener la glicemia debido a que los tejidos periféricos se vuelven todavía más resistentes a la insulina y así el páncreas secrete más insulina no es suficiente para mantener los niveles de sangre normales. Por lo tanto, se genera hiperglicemia acompañada de una hiperinsulinemia. Ahora bien, si hay periodos prolongados de hiperglicemia, se genera un desgaste en las células beta, inhibiendo así la producción de insulina y finalmente generando la diabetes. La insulina ejerce todos sus efectos fisiológicos al unirse al receptor de insulina, el INSR, en la membrana plasmática de la célula diana. El INSR es un receptor de tirosina quinasa formado por dos subunidades alfa extracelulares que se unen a la insulina y dos subunidades beta que abarcan la membrana, cada una de las cuales contiene un dominio de tirosina quinasa. Entonces, todo comienza con la unión de la insulina a la subunidad alfa del receptor que genera cambios conformacionales que inducen su activación catalítica. Es decir, que para activarse deben unirse dos subunidades con actividad quinasa, permitiendo así la autofosforilación de varios residuos de tirosina localizados en la región citosólica de la subunidad beta. Los residuos autofosforilados son entonces reconocidos por diferentes proteínas adaptadoras, entre las que se incluyen miembros de la familia del sustrato del receptor de insulina, los IRS, que son los que vemos aquí, de los cuales el IRC1 y el IRC2 constituyen los dos principales sustratos e intermediarios más comunes en la etapa de iniciación de la propagación de la señal de insulina. El IRS actúa como una molécula adaptadora, que son proteínas que hacen posible o permiten la conexión con otras proteínas. De hecho, estas tienen la particularidad de poseer dominios que sirven para el reconocimiento o acoplamiento de una o varias proteínas. En nuestro caso, el receptor fosforilado organiza la formación de complejos moleculares y desencadena cascadas de señalización intracelular. La mayoría de las acciones de la insulina se llevan a cabo mediante la activación de dos vías principales de señalización: la vía de la fosfatidilinositol 3-sinasa, la PI3K-AKT, que es esta que aquí observamos, con las subunidades 110 y 85. Bueno, esta es la responsable de la mayoría de las acciones metabólicas. La otra vía es la de las sinasas activadas por mitógeno RAS, las MAP-RAPs,
que se encargan de la expresión genética, proliferación, etc. Sin embargo, como nuestro tema es la diabetes, pues solo nos centraremos en la vía metabólica. Bueno, en el caso de la vía PI3K-AKT, la proteína PI3K fosforila sus sustratos y genera los productos PIP2 y PIP3. El PIP3 sirve como sitio de unión para sinasas de serina como la PDK1 y AKT, o proteína sinasa beta. La AKT desempeña un papel central en la señalización de la insulina, ya que su activación lleva a la fosforilación de un importante número de sustratos con funciones clave en una amplia variedad de procesos biológicos. Es de resaltar estos dos: el transporte de glucosa y la síntesis de glucógeno. El músculo esquelético es un tejido que consume energía. Cualquier energía que almacenen los miocitos o células del músculo esquelético es usada posteriormente. La insulina le indica al músculo esquelético que la glucosa es abundante. En consecuencia, la cascada de señalización de insulina miocítica está especializada para promover la absorción de glucosa y síntesis neta de glucógeno. Los transportadores de glucosa en este tejido son los GLUT4, que se encuentran en vesículas intracelulares. La fusión de las vesículas a la membrana plasmática requiere unas proteínas de membrana asociadas a estas, las cuales pertenecen a la familia de las SNAR, proteínas que mantienen la fusión de vesículas a sus membranas blanco. La principal vía involucrada en la translocación de las vesículas es la PI3K-PDK-AKT-PBK. Esta última fosforila uno de sus sustratos, la AS160, la cual es una proteína que modula la actividad GTPasa de la proteína de bajo peso molecular RAPA. Cuando AS160 no está fosforilado y es activa, estimula la actividad GTPasa de RAP, generándose RAT-GDP, el cual es inactivo y se bloquea la exocitosis de GLUT4. Por el contrario, la fosforilación de AS160 por AKT-PBK la inactiva, con lo cual predomina RAT-GDP, incrementándose el tráfico de vesículas que contienen GLUT4 a la membrana plasmática. Algunos estudios centran el problema de la resistencia a la insulina muscular con los defectos que inciden en la cascada de transducción de señales. Por lo tanto, desde problemas en el receptor hasta IRC1, PI3K, AKT e incluso afecciones en AS160 no permiten la translocación de GLUT4 y por tanto no permiten la entrada de glucosa al músculo, manteniendo las concentraciones de esta alta en sangre. Ahora les voy a hablar acerca de la señalización de la insulina en el tejido hepático. Incrementa la actividad e estimula la síntesis de glucosinasa, favoreciendo la utilización de glucosa. Reduce la gluconeogénesis al disminuir principalmente la síntesis de fosfenolpiruvato carboxinasa, también conocido como PEPCK. Aumenta la vida de las pentosas que aporta NADPH al estimular a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y estimula la síntesis de proteínas, inhibiendo la formación de cuerpos cetónicos. ¿Y qué son los cuerpos cetónicos? Son compuestos químicos producidos por cetogénesis en las mitocondrias de las células del hígado, y su función es suministrar energía al corazón y al cerebro en ciertas situaciones. Por último, aumenta la glucólisis por estimulación de glucosinasa, fosfofructosinasa 1 y piruvatosinasa, favoreciendo la síntesis de glucógeno, estimulando la actividad de glucógeno sintetasa GS. En el hígado, la insulina activa la síntesis de glucógeno, aumenta la expresión de genes lipogénicos y disminuye la expresión de genes gluconeogénicos. Además, la insulina del páncreas endocrino se excreta en la vena porta, por lo que el hígado está expuesto a concentraciones de insulina 2 o 3 veces más altas que la de la circulación mayor. Y otro punto importante también es el control de la insulina del metabolismo del glucógeno hepático, que también implica la suspensión del flujo glucogenolítico. Los mecanismos involucrados son bastante similares al de los músculos. La fosforilasa hepática tiene una secuencia del 79% idéntica a la fosforilasa muscular en humanos y por lo tanto algunos de sus modos de regulación son bastante similares. Por ende, como mi compañera ya explicó, la señalización en el músculo, solo vamos a tocar ciertos aspectos fundamentales en la señalización que se pueden agregar al tejido hepático.
Mecanismos moleculares de resistencia a la insulina. Varios restos lipídicos, incluidos el diacilglicerol, DAG, las ceramidas y las acilcarnitinas, han sido implicadas en la patogénesis de la resistencia a la insulina del hígado y del músculo esquelético. Aunque hay 6 isoformas del IRS, de la 1 hasta la 6, se cree que la IRS1 y la IRS2 median la mayoría de los efectos metabólicos de la activación de la INSR, de elección específica del músculo o del hígado. Por otro lado, encontramos la señalización de la insulina en el tejido adiposo. En los humanos, el tejido adiposo se encuentra localizado en 4 lugares: debajo de la piel, a la que llamamos grasa subcutánea, alrededor de los órganos internos, los cuales sirven para brindar protección, se llama grasa visceral, en la médula ósea, que se llama médula ósea amarilla, y en las mamas. Es un tejido especializado en el almacenamiento de lípidos gracias a unas células capaces de contener en su citoplasma grandes gotas de grasa, los adipocitos. El tejido se acumula preferentemente en la parte subcutánea, la capa más profunda de la piel, y sus células, los lipocitos, están especializadas en formar y almacenar grasa. Es un aislante térmico y actúa como una almohadilla para almacenamiento de reservas nutritivas. Finalmente, pero no menos importante, la función principal es la reserva de lípidos, los cuales pueden ser utilizados para generar la energía necesaria para el cuerpo y protegernos del exceso de glucosa. Bajo condiciones normales nos van a brindar un estímulo de hambre y de saciedad al cerebro. Hablando un poco más acerca de la señalización de la insulina en el tejido adiposo, vamos a tocar 4 puntos específicos. El primero, ayuda a estimular la captación y utilización de la glucosa por el adipocito. Además, aumenta la vida de las pentosas que aportan NADPH al estimular la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. Favorece la captación de ácidos grasos al estimular la enzima lipoproteína lipasa 1, que degrada los triacilgliceroles contenidos en las lipoproteínas. Y por último, estimula la síntesis de triacilgliceroles al promover la glucólisis y la vida de las pentosas e inhibe los procesos de lipólisis, por lo que favorece la acumulación de estos en los adipocitos. Mecanismos moleculares de resistencia a la insulina. En los adipocitos, la resistencia a la insulina, también causada por el aumento de la fosforilación de la serina del sustrato del receptor de la insulina IRS y la inflamación, conducen a la producción y liberación de ácidos grasos libres y citocinas proinflamatorias que provocan resistencia a la insulina, como la IL-6, factor de necrosis tumoral, y resistina. Las adipocinas sensibilizadoras de insulina, como la adenopectina, por el contrario, mejoran la resistencia a la insulina. Además, la proteína de unión al retinol 4 aumenta y podría contribuir a la resistencia a la insulina. El inhibidor del activador del plasminógeno 1 no afecta la resistencia a la insulina, pero se implica en complicaciones de obesidad, incluida la aterosclerosis acelerada y la diabetes tipo 2. Estos factores contribuyen a la acumulación de metabolitos lipídicos tóxicos, DAG, ceramidas y acetil-CoA, en miocitos y hepatocitos, que deterioran la señalización de la insulina y activan las vías inflamatorias, y proteína quinasa activada de mitógeno, que deterioran aún más la vía de traducción de señales de insulina. La disfunción mitocondrial, que predispone a la acumulación de DAG y la activación de la proteína quinasa C nuclear, así como la generación de especies reactivadas de oxígeno y el aumento de estrés del retículo endoplasmático, exacerban aún más la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina en la obesidad y la DM2 se ha relacionado principalmente con la vía P13K. Por otro lado, la resistencia a la insulina generalmente se asocia con un aumento de la fosforilación de serina de las proteínas IRS, que inhibe la fosforilación de la tirosina, lo que conduce a la resistencia a la insulina. Las causas del aumento de la fosforilación de la serina son multifactoriales, incluidas la acumulación de lípidos ectópicos, disfunción mitocondrial, inflamación y estrés del retículo endoplasmático. Disfunción mitocondrial. Se ha observado disfunción mitocondrial en el hígado, músculos, tejido adiposo e incluso el cerebro, incluido el hipotálamo, en humanos con obesidad, DM2 y síndrome metabólico. En el tejido adiposo, la disfunción mitocondrial se ha asociado con una secreción alterada de adenopectina,
una potente adiposina sensibilizante a la insulina. La inopectina es una hormona sintetizada por el tejido adiposo que participa en el metabolismo de la glucosa y de los ácidos grasos. Vamos a hablar de tres cosas importantes que suceden en la disfunción mitocondrial. La primera, reducción en la densidad mitocondrial. Segundo, deterioro del funcionamiento mitocondrial secundario a la expresión aberrante de diferentes componentes del sistema de fosforilación oxidativa. Y tercero, la función mitocondrial se va alterada contribuyendo a la resistencia a la insulina. La inflamación sistémica. La inflamación sistémica es un contribuyente bien documentado a la resistencia a la insulina. Se observan niveles elevados de citocinas proinflamatorias como IL-6 y TNF y un mayor número de macrófagos y otras células inflamatorias en el tejido adiposo, hígado y sueros de pacientes y animales en estado resistentes a la insulina. También se evidencia una disminución de GLUT2 y GLUT4. Las citocinas proinflamatorias inducen resistencia a la insulina mediante la activación de las quinasas, incluida la quinasa IKK-beta, la quinasa aminoterminal 1, también conocida como MAPK8 y la MAPK38, que pueden contribuir a la fosforilación de los residuos de serina en el IRS, proteínas, y estimula la producción de supresores de la señalización de citocinas que bloquean la acción de las proteínas del IRS. La infiltración de macrófagos en el tejido adiposo es un aspecto clave en la resistencia a la insulina y se caracteriza por un aumento en el número de macrófagos proinflamatorios, así como células T helper y una reducción en el número de células menos inflamatorias, como los macrófagos M2, las células T reguladoras y las células TH2. La inflamación ocurre principalmente en el tejido adiposo y en el hígado. La infiltración de macrófagos en el tejido adiposo estimula la lipólisis y el aumento de los niveles de IL-6 pueden estimular la gluconeogénesis hepática y causar resistencia a la insulina hepática. Para el diagnóstico de diabetes simplemente se presentan tres factores: la poliuria, la polidipsia y la polifagia. Estas tres se conocen como las señales de las 3P, la cual en la diabetes tipo 1 se observa muy rápidamente y en la tipo 2 se presentan gradualmente. La poliuria simplemente es la secreción abundante de orina. La polidipsia es la necesidad exagerada de beber líquido de cualquiera de sus formas y la polidipsia y la polifagia, perdón, es simplemente la sensación de una hambre exagerada. Existen tres tipos de diagnósticos para la diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2. La primera es la prueba de hemoglobina o la A1C, la cual simplemente mide la concentración de glucosa, mide la concentración de glucosa unida a la hemoglobina en los últimos 3 meses, que es el tiempo promedio de vida de un glóbulo rojo. Normalmente se hace es la segunda, que es la glucosa plasmática en sangre, que simplemente es una toma de sangre, no como normalmente la conocemos todos. Y la última es el test oral de tolerancia a la glucosa o OGTT, la cual simplemente al paciente se le da una pastilla con una concentración de glucosa establecida en ayunas y observan a medida que pasa el tiempo cómo es la absorción de esta glucosa en el cuerpo. Los tratamientos actuales para tratar la diabetes consisten en la administración de insulina, sobre todo en los pacientes con diabetes tipo 1 que son totalmente dependientes de insulina. También se recomienda mejorar el estilo de vida, practicando algún deporte, un nuevo hobby o mejorando la dieta. También se ha practicado el trasplante de páncreas, pero ha sido poco efectivo o relativamente poco efectivo, ya que en un gran porcentaje de casos, al cabo de 5 años, es necesario realizar un nuevo trasplante. También se han realizado trasplantes de islotes de zonas más localizadas en el páncreas, con resultados similares al trasplante de páncreas total.